Estos son 5 sucesos históricos misteriosos, intrigantes y aterradores. La maldición de Tutankamón, un misterio de Egipto antiguo. La supuesta maldición de Tutankamón es una de las historias más intrigantes y espeluznantes relacionadas con el mundo arqueológico. Surgió en 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba casi intacta del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes. Este hallazgo, considerado uno de los más importantes de la egiptología, desató una cadena de muertes y coincidencias que dieron origen a la idea de una maldición milenaria. El descubrimiento de la tumba. El 4 de noviembre de 1922, Carter y su equipo encontraron una escalera que conducía a una tumba sellada. Tras años de búsquedas infructuosas, habían localizado el lugar de descanso final del joven faraón que gobernó Egipto durante el siglo XIV a.C. Cuando finalmente se abrió la tumba, se reveló un tesoro incomparable, máscaras funerarias de oro, joyas, armas y artefactos que habían permanecido intactos durante más de 3000 años. Inscrita en la tumba, según algunos relatos, estaba la advertencia: la muerte vendrá con alas ligeras para aquellos que perturben el descanso del faraón. Aunque esta inscripción específica no ha sido confirmada, su leyenda alimentó el aura de misterio que envolvió al hallazgo. La primera víctima, Lord Carnarvon. Lord Carnarvon, el patrocinador financiero de la expedición, fue una de las primeras personas en entrar en la tumba. Poco después, en marzo de 1923, falleció inesperadamente por una infección causada por la picadura de un mosquito. Esta muerte alimentó los rumores de la maldición, especialmente cuando se descubrió que Tutankamón tenía una marca en su mejilla en el mismo lugar donde Carnarvon había sido picado. Adicionalmente, el día de su muerte, se informó que las luces del Cairo parpadearon y que su perro, en Inglaterra, murió súbitamente. Otras muertes asociadas. Varias personas relacionadas con la apertura de la tumba fallecieron en los años siguientes, aumentando el misterio. Arthur Mace, un miembro del equipo, murió por envenenamiento de sangre en 1928. George J. Gould, un visitante de la tumba, falleció por fiebre poco después de visitarla. Richard Pettel, secretario de Carter, fue encontrado muerto en su habitación de hotel en 1929. Se especuló sobre un posible envenenamiento. En total, se han contado hasta 11 muertes atribuidas a la supuesta maldición en los años posteriores al descubrimiento. Científicos esa superstición. Aunque la idea de la maldición es fascinante, los científicos han ofrecido explicaciones racionales. Una teoría es que la tumba contenía esporas de hongos tóxicos, como Aspergillus, que podrían haber causado infecciones respiratorias mortales en quienes estuvieron en contacto con el ambiente cerrado por siglos. Otra hipótesis sugiere que la maldición fue una fabricación mediática. La prensa sensacionalista de la época, ansiosa por aumentar la fascinación por Egipto, pudo haber exagerado o inventado detalles. Howard Carter, inmune a la maldición. Curiosamente, Howard Carter, el líder de la expedición y la persona más involucrada con la tumba, vivió hasta los 64 años, muriendo en 1939 por causas naturales. Este hecho debilita las teorías sobre una maldición letal. Carter nunca creyó en la maldición y siempre se mostró escéptico sobre los rumores. El legado de la maldición. La idea de la maldición ha persistido en la cultura popular, inspirando libros, películas y documentales. Es un recordatorio de cómo el misterio, el azar y el miedo pueden amplificar los eventos históricos reales, convirtiéndolos en leyendas. Aunque no hay evidencia concluyente de una maldición sobrenatural, la historia del descubrimiento de Tutankamón sigue siendo uno de los episodios más fascinantes y enigmáticos de la historia arqueológica. El misterioso asesinato de Rasputín, la historia del monje que parecía imposible de matar. Grigori Rasputín, conocido como el monje loco, es una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la historia rusa. Este místico y sanador se convirtió en una figura influyente en la corte imperial rusa a principios del siglo XX, gracias a su estrecha relación con la familia del zar Nicolás II y, en particular, con la zarina Alejandra. Pero su muerte, al igual que su vida, está rodeada de misterio y leyendas que siguen fascinando al mundo. ¿Quién fue Rasputín? Nacido en 1869 en Siberia,
Rasputín era un campesino que se ganó una reputación de místico y curandero. Su personalidad carismática y sus supuestas habilidades sobrenaturales lo llevaron a San Petersburgo, donde fue presentado a la familia imperial en 1905. Rasputín ganó el favor de la zarina al parecer aliviar los síntomas de hemofilia del zarevich Alexei, el heredero al trono. Su creciente influencia política y su estilo de vida escandaloso lo convirtieron en un personaje controvertido, temido y odiado por muchos en la nobleza rusa. La conspiración para matarlo. A medida que su poder crecía, también lo hacían sus enemigos. Un grupo de aristócratas, liderados por el príncipe Félix Yusupov, el político Vladimir Puriskevich y el gran duque Dmitri Romanov, conspiró para asesinarlo. Temían que Rasputín estuviera manipulando a la familia real y que su influencia estuviera desestabilizando el imperio ruso en un momento crítico, durante la Primera Guerra Mundial. La noche del asesinato, 16 al 17 de diciembre de 1916. Los eventos de esa noche, relatados principalmente por Yusupov, han alimentado el mito de que Rasputín era prácticamente inmortal. Envenenamiento. Rasputín fue invitado al palacio de Yusupov bajo el pretexto de una reunión social. Le sirvieron vino y pasteles supuestamente envenenados con cianuro. Según los relatos, el veneno no tuvo ningún efecto, o al menos no el esperado. Disparo. Al ver que el veneno no funcionaba, Yusupov le disparó en el pecho. Creyendo que estaba muerto, los conspiradores dejaron su cuerpo y comenzaron a discutir los próximos pasos. Sin embargo, Rasputín se levantó y trató de escapar. Otro disparo. Rasputín fue alcanzado por otro disparo, esta vez en la espalda, y finalmente recibió un tiro en la cabeza. Ahogamiento. Los conspiradores envolvieron su cuerpo en una alfombra y lo arrojaron al helado río Neva. Cuando se recuperó el cadáver días después, se encontró agua en sus pulmones, lo que sugiere que todavía estaba vivo cuando fue lanzado al río. El mito de la inmortalidad. La supuesta resistencia de Rasputín a múltiples intentos de asesinato reforzó su leyenda como un ser sobrenatural. Algunos creían que tenía poderes místicos, mientras que otros lo consideraban un charlatán con una increíble fuerza de voluntad y resistencia física. La realidad médica. Existen explicaciones científicas para algunos de estos eventos. El cianuro pudo haberse degradado en los alimentos al ser horneado o mezclado con otros ingredientes. El cuerpo humano puede sobrevivir a un disparo si no afecta órganos vitales inmediatamente. La inmortalidad de Rasputín pudo haber sido exagerada por Yusupov para hacer la historia más dramática y justificar el asesinato. El impacto político. El asesinato de Rasputín no logró salvar al Imperio ruso. La revolución de 1917 ocurrió pocos meses después, derrocando a la monarquía y marcando el fin de los Romanov. En retrospectiva, Rasputín fue un síntoma de la descomposición del régimen zarista más que su causa. El legado de Rasputín. Rasputín se ha convertido en un símbolo de decadencia, misticismo y poder corrupto. Su figura ha sido reinterpretada en películas, novelas y obras históricas, a menudo mezclando realidad y ficción. Aunque su muerte sigue siendo un tema de debate, lo que está claro es que su historia encapsula el caos y la intriga de los últimos días del Imperio ruso. El experimento Filadelfia, el misterio del USS Outreach y la búsqueda de la invisibilidad. El experimento Filadelfia es una de las historias más misteriosas y controversiales relacionadas con proyectos militares secretos en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que la Marina de los Estados Unidos realizó un experimento en 1943 con el objetivo de volver invisible al destructor USS Outreach, lo que desató una serie de eventos supuestamente inexplicables, incluidos la teletransportación, efectos devastadores en los tripulantes y la censura oficial. El contexto histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los avances tecnológicos eran una prioridad para las potencias mundiales. La idea de volver invisibles a los barcos para evitar ser detectados por el radar enemigo era un sueño estratégico. Se especula que el experimento Filadelfia fue parte de un intento de utilizar campos electromagnéticos para lograr este objetivo. El supuesto experimento habría ocurrido en el puerto de Filadelfia, Pensilvania, el 28 de octubre de 1943. La historia del experimento.
Según relatos, la Marina instaló generadores electromagnéticos en el USS Aldrich, un destructor de escolta, como parte de un proyecto ultrasecreto llamado Proyecto Rainbow. Los objetivos eran dos. Hacer al barco invisible al radar, camuflaje óptico. Probar una forma de teletransportación utilizando campos electromagnéticos. Durante la activación del experimento, el barco desapareció de Filadelfia por varios minutos, según testigos. Fue visto brevemente en el puerto de Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros de distancia, antes de reaparecer en su posición original. Los supuestos efectos en la tripulación. La tripulación del USS Aldrich habría sufrido horribles consecuencias tras el experimento. Fusión con el barco. Algunos tripulantes quedaron fusionados con la estructura del barco, como si su materia física se hubiera mezclado con el metal. Desorientación mental. Muchos sufrieron problemas psicológicos severos, incluyendo alucinaciones y pérdida de memoria. Efectos físicos inexplicables. Algunos tripulantes desaparecieron misteriosamente semanas después, y otros quedaron en un estado de congelación temporal, incapaces de interactuar con el mundo exterior. El origen de la leyenda. La historia del experimento Filadelfia salió a la luz en 1955, gracias a una serie de cartas enviadas por un hombre llamado Carl M. Allen, alias Carlos Allende, al astrónomo y escritor Morris K. Jessup. En sus cartas, Allende afirmó haber presenciado el experimento y proporcionó detalles sobre los supuestos eventos. Jessup, que había escrito sobre viajes interestelares y teorías paranormales, se interesó en el caso y lo popularizó. Sin embargo, Allende era una figura excéntrica, y sus declaraciones han sido ampliamente cuestionadas. ¿Ciencia o ficción? Aunque el experimento Filadelfia es fascinante, los expertos y los historiadores han señalado varias inconsistencias y razones para dudar de su veracidad. Registros del USS Aldrich. Documentos oficiales indican que el barco nunca estuvo en Filadelfia en las fechas señaladas, sino en las Bermudas. Imposibilidad tecnológica. En 1943, los campos electromagnéticos no estaban lo suficientemente desarrollados como para alcanzar efectos como la invisibilidad o la teletransportación. El testimonio de Allende, sus declaraciones han sido consideradas poco fiables y posiblemente fabricadas. ¿Qué pudo haber pasado realmente? Algunas teorías racionales incluyen pruebas con desmagnetización. La Marina pudo haber realizado pruebas para proteger a los barcos contra minas magnéticas mediante la desmagnetización del casco, lo que algunos testigos podrían haber malinterpretado como un intento de invisibilidad. Confusión con otros proyectos. La teoría de la relatividad de Einstein y los experimentos con campos electromagnéticos de Nikola Tesla pudieron inspirar rumores exagerados. Propaganda y paranoia. En plena Segunda Guerra Mundial, las historias de tecnología avanzada podían ser una forma de propaganda o simples malentendidos amplificados por la imaginación popular. El legado del experimento Filadelfia. Aunque el experimento es ampliamente considerado un mito o una historia fabricada, sigue siendo un tema recurrente en la cultura popular. Ha inspirado libros, películas y documentales, como The Philadelphia Experiment 1984. El caso también refleja el interés humano por los límites de la ciencia y la tecnología, y cómo la imaginación puede transformar proyectos reales en leyendas que desafían la lógica. Conclusión. El experimento Filadelfia sigue siendo un símbolo del misterio y la paranoia tecnológica en la era moderna. Si bien no hay pruebas concluyentes de que ocurriera, su impacto en la cultura y su capacidad para fascinar a generaciones lo convierten en una de las historias más intrigantes del siglo XX. La tragedia de Pompeya, la ciudad congelada en el tiempo por el Vesubio. La destrucción de Pompeya, una próspera ciudad del Imperio Romano, es una de las tragedias más fascinantes y escalofriantes de la antigüedad. En el año 79 después de Cristo, la violenta erupción del volcán Vesubio sepultó la ciudad bajo cenizas y piedra pómez, dejando a sus habitantes atrapados en sus últimos momentos de vida. Este evento no solo acabó con miles de vidas, sino que también preservó Pompeya como una cápsula del tiempo, revelando detalles únicos de la vida cotidiana en la antigua Roma. Pompeya antes de la catástrofe. Ubicada cerca de la bahía de Nápoles, Pompeya era una ciudad vibrante, conocida por su comercio, agricultura y arquitectura.
Era hogar de unas 11.000 a 15.000 personas y contaba con teatros, mercados, baños públicos y villas lujosamente decoradas con mosaicos y frescos. La ciudad se encontraba en una zona fértil gracias a los suelos volcánicos, pero pocos consideraban al Vesubio como una amenaza, ya que el volcán había estado inactivo durante siglos. La erupción del Vesubio. La erupción comenzó el 24 de agosto del 79 después de Cristo, aunque estudios recientes sugieren que pudo haber ocurrido en octubre debido a hallazgos relacionados con la cosecha y prendas más gruesas encontradas en las víctimas. Fases de la catástrofe. Explosión inicial, una enorme columna de gas, ceniza y piedra pómez ascendió a unos 30 kilómetros de altura, creando una nube en forma de hongo visible a kilómetros de distancia. La lluvia de cenizas y piedras comenzó a caer sobre Pompeya, obligando a los habitantes a refugiarse en sus casas. Flujo piroclástico, en las horas siguientes, una serie de flujos piroclásticos, corrientes de gases y cenizas extremadamente calientes, de hasta 700 grados centígrados, descendieron por las laderas del Vesubio, arrasando todo a su paso. Estos flujos fueron letales para quienes aún permanecían en la ciudad. En menos de 24 horas, Pompeya quedó completamente sepultada bajo una capa de unos 6 metros de ceniza volcánica. Las víctimas y los impactantes hallazgos. Lo que hace que la tragedia de Pompeya sea tan sobrecogedora son las figuras fosilizadas de sus habitantes, atrapados en posiciones que reflejan sus últimos momentos de vida. Figuras de ceniza. Durante las excavaciones del siglo XIX, los arqueólogos utilizaron un innovador método de yeso para llenar los vacíos dejados por los cuerpos en la ceniza solidificada. Esto permitió recrear figuras humanas en detalle. Personas cubriéndose la cara en un intento desesperado por protegerse del calor y los gases. Familias abrazándose mientras esperaban el final. Animales y trabajadores atrapados en sus actividades diarias. Lecciones médicas. Los estudios recientes indican que muchas víctimas murieron instantáneamente debido al calor extremo, que alcanzó temperaturas suficientes para vaporizar fluidos corporales en segundos. Esto explica la falta de signos de lucha o escape en algunos casos. La conservación de la vida romana. Pompeya no solo es conocida por su tragedia, sino también por la increíble preservación de su arquitectura, arte y cultura. Entre los hallazgos más significativos se encuentran grafitis, inscripciones en las paredes que incluyen chistes, mensajes políticos y anuncios de gladiadores. Comida y utensilios. Restos de panes carbonizados y herramientas de cocina muestran cómo vivían los habitantes. Frescos y mosaicos, obras de arte que decoraban las casas y templos, revelando el estilo de vida de las clases altas. Herculano y otras ciudades afectadas. Pompeya no fue la única víctima del Vesubio. La cercana ciudad de Herculano también quedó sepultada, aunque por flujos piroclásticos más densos que preservaron madera y otros materiales orgánicos de manera excepcional. Otras localidades, como Estavia y Oplontis, también fueron arrasadas. La redescubierta de Pompeya. Pompeya permaneció olvidada durante siglos, hasta que fue redescubierta accidentalmente en el siglo XVIII. Las excavaciones arqueológicas comenzaron en 1748 y continúan hasta hoy, revelando nuevas maravillas con cada exploración. El impacto cultural. La historia de Pompeya ha inspirado innumerables obras literarias, artísticas y cinematográficas. Su preservación única ofrece una mirada íntima a una civilización perdida, con lecciones sobre la fragilidad de la vida frente a la naturaleza. Lecciones del Vesubio. La tragedia de Pompeya nos recuerda el poder destructivo de los volcanes y cómo incluso sociedades avanzadas pueden ser vulnerables a desastres naturales. Aunque el Vesubio sigue siendo un volcán activo, las técnicas modernas de monitoreo buscan prevenir tragedias similares. Conclusión. Pompeya no solo es una tragedia, sino también una ventana al pasado que sigue maravillando al mundo. Los cuerpos fosilizados, las casas enterradas y las huellas de la vida diaria romana son un recordatorio de lo efímera que puede ser la existencia humana frente al poder de la naturaleza. Los hombres de negro, la sombra misteriosa tras los encuentros ovni. Los hombres de negro, Man in Black o MIB, son figuras envueltas en misterio que han capturado la imaginación de muchos desde mediados del siglo XX.
Aunque popularizados por la cultura pop, estos supuestos agentes secretos tienen su origen en relatos reales de personas que aseguran haber sido visitadas por ellos después de presenciar fenómenos relacionados con ovnis o extraterrestres. Con su presencia inquietante, vestimenta impecable y comportamiento extraño, los hombres de negro están rodeados de teorías que van desde conspiraciones gubernamentales hasta explicaciones paranormales. El origen del mito. El concepto de los hombres de negro surgió en la década de 1950, cuando los avistamientos de ovnis empezaron a ser ampliamente reportados en los Estados Unidos. Uno de los primeros casos documentados fue el del ufólogo Albert K. Bender, quien en 1953 afirmó haber sido visitado por 3 figuras vestidas de negro. Según Bender, estas figuras le advirtieron que dejara de investigar el fenómeno ovni, lo que lo llevó a abandonar abruptamente su trabajo en el campo. En su libro, Flying Saucers and the Three Man 1962, Bender describió a los hombres de negro como entidades de aspecto humano pero con un aura sobrenatural. Este relato consolidó la leyenda y atrajo la atención de otros investigadores. Características de los hombres de negro. Los relatos de testigos tienen varias similitudes en la descripción de estas figuras. Apariencia. Siempre vestidos con trajes negros y corbatas. Rostros pálidos, inexpresivos y a menudo extrañamente perfectos. Ojos inusuales, a veces descritos como hipnóticos o desproporcionados. Comportamiento. Hablan con una dicción peculiar, como si no estuvieran familiarizados con el lenguaje humano. Muestran un conocimiento detallado de la vida privada del testigo, lo que aumenta la sensación de vigilancia y amenaza. Su llegada suele estar asociada con vehículos negros, automóviles o incluso helicópteros, que parecen desaparecer misteriosamente. Propósito. Intimidan o advierten a los testigos para que no hablen de sus avistamientos de ovnis. En algunos casos, parecen recopilar información, haciendo preguntas extrañas y desconcertantes. Casos famosos de encuentros con los hombres de negro. 1. El caso de Harold Dahl 1947. Considerado uno de los primeros encuentros con los hombres de negro, Dahl afirmó haber visto ovnis en Puget Sound, Washington. Después del avistamiento, fue visitado por un hombre en un traje negro que lo amenazó para que no revelara lo que había visto. Este caso marcó el inicio de la relación entre los hombres de negro y los fenómenos ovni. 2. El encuentro de Paul Miller 1959. Miller, un piloto, reportó haber disparado a un objeto no identificado en Dakota del Norte. Poco después, fue abordado por 3 hombres vestidos de negro que parecían saber detalles específicos de su experiencia, incluso antes de que él los mencionara. 3. El caso de Robert Richardson. Richardson afirmó haber chocado su coche contra un ovni en Toledo, Ohio. Días después, 2 hombres de negro llegaron a su casa y le exigieron entregar los restos del objeto que había recolectado. Cuando él negó tenerlos, los hombres desaparecieron sin dejar rastro. Explicaciones y teorías. Conspiración gubernamental. Muchos creen que los hombres de negro son agentes del gobierno encargados de silenciar a quienes saben demasiado sobre los ovnis. Se especula que podrían pertenecer a organizaciones secretas como la CIA o proyectos clasificados. Entidades sobrenaturales. Otros los describen como entidades no humanas, posiblemente extraterrestres o seres interdimensionales disfrazados para interactuar con los humanos. Su comportamiento extraño y la sensación de inquietud que generan refuerzan esta teoría. Psicología y sugestión. Algunos investigadores sugieren que los encuentros podrían ser el resultado de sugestión, estrés o confabulación, especialmente en personas que ya están involucradas en el estudio de ovnis. Fenómeno paranormal. En algunos relatos, los hombres de negro parecen desaparecer o teletransportarse, lo que lleva a pensar en explicaciones paranormales o tecnologías avanzadas desconocidas. La cultura popular. El concepto de los hombres de negro ha sido inmortalizado en libros, películas y series de televisión, especialmente con la franquicia cinematográfica Man in Black. Sin embargo, estas versiones suelen ser más ligeras y humorísticas, alejándose del tono inquietante de los relatos originales. ¿Realidad o ficción?
Aunque la existencia de los hombres de negro sigue siendo un tema debatido, su historia es un recordatorio de cómo las experiencias inexplicables pueden generar mitos duraderos. Tanto si son agentes secretos reales como figuras nacidas de la imaginación colectiva, los hombres de negro permanecen como uno de los misterios más intrigantes en torno al fenómeno ovni. Gracias por ver. No olviden suscribirse, comentar y dejar un me gusta. Nos vemos.